La invasión norteamericana a Panamá fue uno de los momentos más dolorosos y trascendentales en la historia del país, comparable únicamente a los estragos de la conquista española. En diciembre de 1989, el gobierno estadounidense urdió meticulosamente una operación para derrocar al dictatorial régimen de Manuel Noriega y desarticular las fuerzas de defensa. Para esto contó con la complicidad de sectores locales descontentos y con el respaldo de los grupos económicos dominantes, así como de agrupaciones políticas oligárquicas y de la alta burguesía. La operación, conocida como Causa Justa, se desencadenó en la madrugada del 20 de diciembre de 1989 y contó con un bombardeo masivo que implicó el lanzamiento de 417 bombas. Acompáñanos en esta nueva entrega de Historia Militar para conocer de primera mano los detalles menos conocidos de esta invasión. Comencemos. El interés de Estados Unidos en Latinoamérica siempre se ha centrado en una cosa: la importancia estratégica del Canal de Navegación Panamá, paso vital para las operaciones globales de Norteamérica. El control sobre este camino fluvial, que conecta el Mar Caribe con el Océano Pacífico, ha significado la expansión capitalista al sur del continente. Fue por esto que en 1903, el mismo año en el que Panamá logró independizarse de Colombia, que el gobierno estadounidense colonizó la zona y estableció bases militares para asegurar su control. 11 años después, en 1914, se inauguró el canal anteriormente nombrado, una de las obras de ingeniería más impresionantes de la historia, que revolucionó el comercio mundial. Pero allí no se detuvo el intervencionismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, Estados Unidos instaló en el estratégico país el Southcom, un centro de comando de espionaje y contrainsurgencia para toda Latinoamérica. A lo largo del siglo XX, la relación entre Estados Unidos y Panamá se profundizó, especialmente debido al control ejercido sobre el canal. Sin embargo, en 1989, esta relación diplomática cambió drásticamente. El 20 de diciembre ocurrió la última intervención unilateral de Norteamérica en el sur del continente durante la Guerra Fría. Más de 26.000 militares desembarcaron en el país con el objetivo de arrestar al general Manuel Antonio Noriega, quien ejercía como comandante de las Fuerzas Armadas y gobernante de facto en ese momento. Las tensiones entre el país centroamericano y los Estados Unidos habían estado en aumento durante la década de los 80. Tras la muerte del líder panameño Omar Torrijos en 1981, Manuel Noriega, quien había desempeñado un papel importante en el golpe militar que llevó a Torrijos al poder, se apoderó del país. Noriega tenía vínculos de larga data con la Agencia Central de Inteligencia, más conocida como la CIA. Sin embargo, a lo largo de los años, el general se convirtió en un agente doble, pasando información a otros países, incluido Cuba, a cambio de dinero. Además, surgieron acusaciones de la participación del dictador en el contrabando de drogas y en los asesinatos de opositores políticos, en particular de Hugo Spadafora, un destacado médico y activista panameño. A medida que se acumulaba evidencia sobre las actividades delictivas de Noriega, particularmente relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de dinero, el conflicto entre él y el gobierno de Estados Unidos se tornó inevitable. Esta tensión se intensificó aún más debido a la próxima cesión del control del canal, según lo estipulaba el Tratado de 1977, denominado Torrijos-Carter. Este acuerdo bilateral había establecido la transferencia gradual del paso marítimo de Estados Unidos a Panamá, lo que implicaba un cambio significativo en las relaciones entre ambos países. Sin embargo, las acusaciones contra Noriega y su negativa de cooperar con el presidente estadounidense Ronald Reagan aumentaron la tensión entre las partes, complicando la implementación del tratado y exacerbando las hostilidades. De esta manera, el dictador increpó públicamente a los norteamericanos.
La situación se intensificó aún más cuando el dictador anuló los resultados de las elecciones presidenciales panameñas de mayo de 1989, que indicaban una victoria aplastante para el candidato opositor Guillermo Endara. Noriega instaló a un presidente títere y recurrió a la violencia contra Endara y sus seguidores. Después de que la Organización de los Estados Americanos, OEA, llamara a una transferencia pacífica del poder, y el presidente de Estados Unidos de ese momento, George Bush padre, enviara tropas a la zona del Canal de Panamá, la situación se volvió aún más tensa. En un contexto marcado por un intento de golpe fallido en octubre de 1989, Noriega declaró un estado de guerra entre ambos países, exacerbando las tensiones ya existentes. Poco después de declarar la guerra, un oficial de la Marina norteamericana fue asesinado por soldados panameños, lo que aumentó aún más la hostilidad. El régimen dictatorial de Noriega se caracterizó por el uso despiadado de la violencia y la represión contra cualquier forma de oposición política. Consolidó su poder al frente del Servicio de Inteligencia de la Guardia Nacional, una entidad que se encargaba de aplastar a los rivales del gobierno, a menudo utilizando tácticas de tortura y desapariciones forzadas. Esta represión brutal contribuyó a alimentar la indignación popular y a intensificar la resistencia contra su régimen. Con la derrota en Vietnam, la rivalidad con la Unión Soviética, la élite estadounidense decidió cambiar de control colonial directo del canal a uno neocolonial a través del gobierno panameño. Sin embargo, ya no confiaban en que Noriega pudiera seguir siendo un aliado confiable, especialmente luego de haberles declarado la guerra. Fue así como el 20 de diciembre de 1989, apenas 10 días antes de la transferencia del canal, Estados Unidos invadió el país y derrocó a Noriega en lo que se denominó la Operación Causa Justa. La invasión se extendió más de un mes y terminó oficialmente el 31 de enero de 1990, cuando se restableció el gobierno civil en el país. La administración del entonces presidente Bush desplegó alrededor de 26.000 efectivos de unidades de élite para la agresión, incluida la 82ª División Aerotransportada. Otros 12.000 hombres estaban estacionados en la extensa red de bases que Washington tenía en territorio panameño para enfrentar a las fuerzas de defensa y los llamados batallones de la dignidad. Además, se utilizó tecnología militar sofisticada como el bombardero invisible Stealth F-117, helicópteros Black Hawk y misiles y cañones blindados de fuego rápido. De esta manera se vivieron los primeros días, cargados de tensión social y con la capital panameña militarizada. Más daño al pueblo panameño. Esta acción bélica contó con los más sofisticados armamentos y con un elevado contingente de tropas. Los bombardeos indiscriminados en los barrios más populosos provocaron un número indeterminado de muertos y 5.000 detenidos, sin hablar de $2.000 millones de pérdidas para la sociedad panameña. El popular barrio El Chorrillo fue prácticamente destruido por los ataques norteamericanos, con un estimado de 4.000 viviendas dañadas. Lo que siguió fue un torrente de violencia y caos que dejó profundas cicatrices en el tejido social del país. Aunque la operación Causa Justa fue rápida y decisiva, el costo humano fue inmenso. La invasión de Panamá no solo significó el fin de la era de Noriega, sino que también marcó el último capítulo de la influencia militar directa de Estados Unidos en América Latina. Los bombardeos masivos, que comenzaron antes del amanecer, implicaron ataques simultáneos a múltiples objetivos en todo el país, con el propósito de neutralizar la capacidad de respuesta del ejército panameño. La intensidad de estos bombardeos se registró en el sismógrafo de la Universidad de Panamá, con explosiones que ocurrían en intervalos de pocos minutos.
Estados Unidos justificó sus acciones alegando la urgente captura de Noriega por cargos de tráfico de drogas y la defensa del Tratado Torrijos-Carter sobre el canal. A pesar de estas razones, la invasión fue condenada por la Asamblea General de la ONU. Además, las fuerzas norteamericanas provocaron deliberadamente incidentes militares, como bloquear el paso a parlamentarios y líderes políticos latinoamericanos, exacerbando así el caos y la violencia en el país. El bombardeo de Panamá, que incluyó la destrucción de importantes infraestructuras y bases militares clave, como el aeropuerto de Punta Paitilla, el cuartel central, el cuartel de los Pumas, entre otros, fue una operación devastadora. Las fuerzas estadounidenses emplearon armamento de última generación contra un ejército panameño que carecía de equipamiento adecuado para enfrentar tal ataque. Se registraron numerosas víctimas civiles, debido a que muchos edificios no militares fueron alcanzados durante los bombardeos. La operación militar duró solo unos pocos días, en parte debido a la abrumadora superioridad del ejército estadounidense y a la escasa resistencia encontrada por parte de las fuerzas panameñas. Sin embargo, la contraofensiva popular en el país centroamericano prolongó las acciones militares. El barrio trabajador de San Miguelito demostró una resistencia férrea desde el inicio de la invasión. En otras áreas del país, los focos de atrincheramiento popular causaron bajas entre los invasores, quienes inicialmente habían sido persuadidos por sus superiores de que sería una operación pacífica. Durante los hechos se produjeron intensos asedios a las embajadas y organismos internacionales acreditados en Panamá, con el objetivo de evitar que seguidores del gobierno depuesto pudieran buscar refugio. Las sedes diplomáticas de países como Cuba, Nicaragua, Perú y Venezuela, entre otros, sufrieron hostigamiento. Para ello se establecieron los llamados checkpoints, puntos de control migratorio que intentaban violar las normas más básicas del derecho internacional al poner en riesgo la seguridad de los funcionarios diplomáticos y sus familias. La aprehensión de Noriega, que era la causa de la invasión, no se cumplió, pero se logró el objetivo de destruir los cuarteles más importantes, reduciéndolos a cenizas con una hazaña desproporcionada y sin precedentes. Este era el objetivo político-militar fundamental: eliminar totalmente el ejército panameño, quien se haría cargo de la vigilancia del canal a partir del año 2000, ya que hasta el momento lo había hecho parcialmente en conjunto con las Fuerzas Armadas norteamericanas. Mientras tanto, el presidente Bush justificó la invasión haciendo hincapié en que se estaban protegiendo a los ciudadanos estadounidenses en Panamá, así como defendiendo la democracia y los derechos humanos de los locales. The United States is eager to work with the Panamanian people in partnership and friendship to rebuild their economy. The Panamanian people want democracy, peace, and the chance for a better life in dignity and freedom. The people of the United States seek only to support them in pursuit of these noble goals. Noriega buscó asilo en la Embajada del Vaticano, pero finalmente se entregó a las fuerzas de ocupación. Fue llevado a Estados Unidos, donde se lo enjuició por narcotráfico y se lo condenó a 40 años de prisión. En Panamá fue juzgado en ausencia y condenado a 15 años por el asesinato del médico y activista Hugo Spadafora y por el fusilamiento ilegal de miembros de las fuerzas de defensa. Luego se le indilgaron otros 20 años por la ejecución del militar Moisés Giroldi y un adicional de 23 años más por otros crímenes anexos durante su dictadura. Guillermo Endara, quien había sido vencedor de las elecciones generales de 1989, asumió la presidencia desde la base militar estadounidense de Fuerte Clayton. Posteriormente, mediante reformas constitucionales, el país centroamericano disolvió su ejército y creó las fuerzas públicas.
El 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, se completó la retirada del último soldado norteamericano del territorio panameño y la devolución de la zona del canal al control soberano del territorio. Políticamente, la invasión convirtió a Panamá en un país sometido a la tutela norteamericana. Aunque el gobierno de Estados Unidos intentó presentar los hechos como una causa justa para imponer la democracia, a nivel mundial crecían las críticas a la intervención militar. El pueblo fue víctima de una manipulación sistemática por parte de los grandes medios de comunicación y del aparato ideológico norteamericano, dificultando el poder discernir la verdad de la mentira. La oligarquía panameña se vendió al dominador sin escrúpulos, mientras que quienes ostentaban el poder se vanagloriaban de su corrupción y capacidad para comprar conciencias. La intrusión violenta dejó un saldo trágico, con estimaciones que oscilan entre 3.000 y 5.000 muertos, como resultado de los bombardeos en El Chorrillo. Además, alrededor de 20.000 personas perdieron sus hogares y nunca recibieron compensación por ello. Las cifras de víctimas varían según las fuentes. La Iglesia Católica Panameña estima en 655 muertos, de los cuales 314 eran militares y 341 civiles. Las autoridades militares reportaron 2.007 heridos, con solo 124 uniformados panameños entre ellos. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal de Panamá registró 255 muertos y 93 desaparecidos, de los cuales 39 eran militares. Por su parte, el Comité Panameño de Derechos Humanos contabilizó 556 bajas. Pese a la existencia de estas cifras, los datos siguen siendo poco certeros en relación a los desaparecidos durante esas jornadas violentas. Aún hoy, los familiares de las víctimas siguen tratando de identificar a sus seres queridos. In Jardin de Paz Cemetery in Panama City, a government forensics team digs up 19 bodies. Their work is meticulous and detailed. The unidentified bodies were dumped in a mass grave during the invasion by US troops in 1989. Later, they were laid to rest in this cemetery. Muchos de los caídos fueron incinerados o enterrados en fosas comunes, posiblemente en bases militares estadounidenses en Centroamérica, sin registros ni consideraciones humanitarias. Las autoridades los denominaron como daños colaterales para evitar el repudio público. Las secuelas de este evento aún resuenan en la sociedad panameña, especialmente entre aquellos afectados por las cicatrices físicas y psicológicas de la guerra. La verdadera cifra de muertos permanecerá desconocida hasta que se realice una investigación oficial y gubernamental sobre el tema. Los daños directos causados por el enfrentamiento militar y los saqueos afectaron tanto a instalaciones públicas como a propiedades privadas. La Dirección de Correos y Telégrafos estimó daños en $386.000, mientras que el Estado dejó de percibir al menos $4 millones en ingresos fiscales debido a la invasión. Después de la intervención militar en Panamá, la situación se tornó caótica y desordenada, especialmente en las áreas urbanas más afectadas. La ausencia de fuerzas policiales y la pasividad inicial de las tropas estadounidenses permitieron que se desencadenara una ola de saqueos y actos vandálicos. Los efectos económicos de la invasión fueron devastadores para las empresas y las industrias. Según estimaciones del Centro de Estudios de la Cámara de Comercio, las pérdidas ascendieron a $432 millones. Estos daños incluyen la pérdida de mercancías, instalaciones físicas, materias primas y otros activos. La invasión militar en Panamá también tuvo graves repercusiones sociales, especialmente en el ámbito del empleo. Se estima que aproximadamente 15.000 puestos de trabajo desaparecieron, sumándose a los 60.000 empleos ya perdidos en 1988 debido a las sanciones económicas previas. Esto provocó un aumento del desempleo,
alcanzando a más del 30% de la población económicamente activa, lo que exacerbó las condiciones de pobreza y desigualdad para muchos ciudadanos. Además, la combinación de los impactos psicológicos y económicos de la invasión fue la causa principal del aumento de la criminalidad. Las estadísticas de delitos registrados en enero y febrero de 1990 muestran que el evento traumático alteró significativamente el comportamiento social de manera duradera. Aún hoy las víctimas siguen buscando culpables y una investigación profunda que les dé respuestas. For 30 years. A deliberate attempt to hide the real figures of how many people actually died and who they are. We need to know the true effect of a deed as traumatic as this invasion. La invasión de Estados Unidos dejó una huella profunda en la sociedad panameña. En la actualidad, muchos locales desconocen la verdad sobre lo sucedido, ya que aquellos responsables y cómplices ocultan la realidad. Paradójicamente, las víctimas son señaladas injustamente como colaboradoras del régimen de Noriega. Por cada año que pasa sin justicia ni reconocimiento, su legado y su fuerza se multiplican. Hasta aquí nuestro informe sobre la invasión de Estados Unidos a Panamá. Te animamos a compartir este video para que más personas conozcan sobre este importante evento geopolítico. Gracias por tu interés y por acompañarnos en este recorrido por historia militar.